Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer un nuevo video y es sobre paneles solares, pero en esta vez vamos a hacerlo con cálculos, ¿sí? Cómo calcular cuántos paneles necesitamos para una casa, cómo sacamos los consumos, cuántas baterías y bueno, y si ya tenemos, digamos, en mi caso que tengo dos paneles, ¿cuánto me pueden generar al día? Vamos por el video. Bueno, entonces para hacer los cálculos solares necesitamos una ecuación. Entonces necesitamos número de paneles, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual al consumo diario, ¿sí? Que va a multiplicar ¿a qué? Al factor de seguridad, ¿sí? Esto llevarlo un poquito más dimensionado, o sea, el 30%. Esto va a ser igual al 30%. Entonces a 1.3, ¿sí? Dividido sobre qué? Sobre las olas solares pico, hora solar pico, ¿sí? Ola solar pico. ¿Qué va a multiplicar? A WP. WP es igual a la potencia del panel. Entonces ya reemplazamos todo en la ecuación. Bueno, entonces muy fácil. Entonces tenemos acá consumo diario. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el consumo diario? Vamos a nuestra boleta de luz, ¿sí? Y en este caso yo tengo aquí 206 kilovatios hora en la factura mensual. Entonces, consumo diario ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a los 206, ¿sí? Kilovatios hora, ¿sí? Entonces, este va a ser consumo mensual. Entonces, va a ser igual a 206 dividido entre 30 días. Entonces, ¿eso a qué no, cuánto nos va a dar? Entonces nos va a dar 206 dividido entre 30 igual a 6 punto, pongámoslo 87 para aproximar hacia arriba, ¿sí? 6.87 kilovatios hora, ¿sí? Listo. Bueno, entonces el consumo diario que tenemos es de 6.87 kilovatios hora, ¿sí? Pero en la fórmula necesitamos colocarlos en vatios. Entonces vamos a quitar la K equivale a multiplicar esto por 1000 y va a ser igual a 6870 vatios, ¿cierto? Ahora, el factor de seguridad por 1.3 ¿sobre qué? Hora solar pico. Entonces en Colombia, bueno, en la ciudad que yo vivo varía entre 4 y entre 6. Más o menos son 5 meses al año en 4, 3 meses en 6 y ahí varía entre el rango, entre los dos rangos. Entonces en promedio vamos a tener ola solar pico de 4.5. Bueno, entonces ahora el WP. Decíamos que el WP son las potencias de los paneles que vayamos a colocar. En ese caso, yo los paneles que utilizo son de 150. Entonces vamos a colocar de 150 porque ahorita vamos a hacer 150 vatios. Entonces vatios con vatios se van y nos queda hacer esta cuenta. Entonces esto va a ser igual a qué? A 6870, ¿sí? Por 1.3. Eso es igual a 8931, ¿sí? Que dividido va a ser dividido a 4.5 por 150. Va a ser igual a 675. Entonces, 8931 dividido en 675 va a ser igual a 13.23. Entonces, número de paneles número de paneles va a ser igual a 13. ¿Por qué no 14? Porque no superamos acá el punto 5. Entonces, con 13 paneles es más que suficiente. Bueno, entonces para el sistema solar vamos a necesitar también las baterías. Entonces, en las baterías, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Entonces, vamos a tener la fórmula, el consumo diario, ¿sí? Sobre el voltaje de trabajo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la intensidad, o sea, la corriente en las baterías. Entonces, corriente en baterías. Bueno, listo.
Entonces el consumo diario habíamos dicho que era 6.870, 6.870, ¿cierto? ¿En qué unidades? En vatios. Luego vamos a tener voltaje de trabajo. En este caso estamos trabajando con baterías de 12 voltios, ¿sí? Recordemos la fórmula de potencia. Potencia es igual a V por I, ¿sí? En este caso estamos despejando I. Entonces, si lo colocamos de otra manera, entonces I va a ser igual a potencia sobre voltaje. Esa es la fórmula que estamos utilizando acá. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A 6.870 dividido en 12. Entonces aquí va a ser igual a 572.5 amperes. Entonces vamos a continuar con la ecuación. Bueno, entonces en ese caso, entonces número de baterías a qué va a ser igual. ¿A qué va a ser igual número de baterías? Va a ser igual a los días que queremos que nos soporte el sistema, ¿sí? Sin tener ningún rayo de sol, a el amperaje que nos dio ahorita con la fórmula de potencia de 572.5 sobre, ¿sí? 0.7, que va a ser el voltaje de descarga o la proporción de descarga. Recordemos que en este caso vamos a utilizar baterías de plomo ácido, que son las que yo tengo de UPS. Entonces el valor de día vamos a colocarlo por un día, que pues acá en Colombia hace un buen sol. Entonces en la multiplicación despreciamos el 1 y va a ser igual a 572.5 dividido en 0.7. Eso va a ser igual a 817.85 amperios, ¿sí? Entonces yo necesito dividir eso. Yo tengo baterías de 12 voltios a 9 amperios, entonces voy a dividirlo por 9 dividido en 9. ¿A qué va a ser igual? Y esto va a ser igual a 90.8 baterías. Bueno, eso dirán es muchísimas, pero bueno, ya entonces vamos a sumar todo lo que nos dio. Bueno, entonces para 206 kilovatios hora que consumimos al mes, bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos apartamentos, o sea, dos familias, ¿sí? Porque acá el servicio de luz es compartido. ¿Por qué? Porque son una casa familiar. Para dos familias vamos a utilizar número de paneles igual a 13 paneles y 90 baterías de 12 voltios a 9 amperios hora. Sí, muchísimas, pero no, en este caso vamos a utilizar mejor 10 baterías, ¿sí? De 12 voltios a 90 amperios hora. Y va a ser lo mismo, entonces ya no se ven demasiadas, ya son nomás 10, aunque van a valer un poco más. Bueno, entonces vamos con un ejemplo de lo que yo tengo, de cuánto generan dos paneles solares. Bueno, entonces, ¿cuánto generan dos paneles de 150 vatios? Una buena pregunta. Eso es lo que yo tengo instalado en estos momentos. Dos paneles de 150 vatios. Entonces vamos a utilizar otra vez la misma ecuación. Entonces, número de paneles, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al consumo diario por el factor de seguridad que es 1.3 sobre hora solar pico por el valor del panel, en este caso de 150, que lo tenemos acá. Entonces vamos a despejar, ¿cierto? Entonces vamos a despejar de una vez. Entonces número de paneles lo conocemos, que son dos, ¿sí? El CD, incógnita, HSP 4.5. Listo, entonces vamos a pasar. Esto pasaría que a multiplicar al 2, ¿sí? Al número de paneles y 1.3 dividiendo. Entonces, aquello va a ser igual CD. CD va a ser igual, ¿sí? A 2, que es el número de paneles que multiplica a hora solar pico por 150, que son los vatios, dividido sobre el factor de seguridad. Entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a
2 por factor de seguridad 4.5 por 150, ¿sí? Que es los vatios del panel, dividido en 1.3. Ya que va a ser igual eso a 1038 vatios. Entonces el consumo diario va a ser igual a 1038 vatios. Eso es lo que nos puede entregar estos dos paneles de 150 al día, sí, constantemente.